Trabajaba en la dark web. No voy a entrar en detalles sobre cómo llegué a este tipo de trabajo. Mi empleo consistía simplemente en rastrear a personas que me pagaban por encontrar, secuestrarlas y llevarlas a un lugar específico. Nunca me preocupaba por lo que les sucedería después, pero según lo que entendía, generalmente las vendían como esclavos o las retenían para pedir un rescate. Después de años haciendo este tipo de trabajo, eventualmente me volví insensible a ello. Para mí, era solo otro día en la oficina. La única diferencia era que este trabajo pagaba mucho mejor. También debo mencionar que no trabajaba solo. Tenía un compañero que me ayudaba. Para efectos de esta historia, lo llamaré Sam. Sam y yo nos conocimos a través de los foros de la dark web, unos 3 meses después de que comencé. Él tenía mucha más experiencia secuestrando personas en la dark web que yo, ya que lo había hecho durante varios años. Pero como ya estaba envejeciendo, se dio cuenta de que el trabajo era demasiado difícil para hacerlo solo. Después de hablar un tiempo, finalmente acordamos trabajar juntos. Yo lo ayudaría a realizar las tareas que eran más difíciles para él debido a su edad, y él me guiaría, además de llevarme a trabajos más difíciles y mejor pagados, para reducir el riesgo de que los arruinara. Después de conocernos, rápidamente nos dimos cuenta de que éramos un buen equipo. Solo nos tomó unas semanas encontrar nuestro ritmo. Nuestros empleadores nos contactaban a través de los foros, nos daban un objetivo y cualquier otra información importante que fuera crucial para la tarea. Luego, Sam y yo conducíamos su furgoneta hasta la ubicación para vigilarla. Pasábamos el tiempo que fuera necesario obteniendo cualquier información que nuestros empleadores hubieran omitido, como horarios y patrones. Después, decidíamos la fecha, hora y lugar, asegurábamos a nuestro objetivo y lo llevábamos al punto de entrega que nos indicaban. Nos pagaban y pasábamos al siguiente trabajo. Hacíamos nuestro trabajo como un reloj. Por horrible que fuera, éramos realmente buenos en ello. Eventualmente llegamos a un punto en el que podíamos asegurar un objetivo en cuestión de días. Pronto vivimos cómodamente. Por supuesto, no éramos lo suficientemente tontos como para relajarnos. Después de todo, la dark web es un lugar peligroso para cualquiera que no sea cuidadoso. Vivíamos sin problemas, sin preocuparnos realmente por las personas a las que estábamos dañando para hacerlo. Todo lo que nos importaba eran nuestras billeteras llenas y nuestras bonitas casas. Pero un día, todo se vino abajo. Sam y yo habíamos recibido un trabajo de un empleador anónimo. Nos habían dado la instrucción de asegurar a un joven de 19 años que vivía en un barrio adinerado. Esto no era muy inusual para nosotros. Muchos empleadores anteriores nos habían enviado a capturar objetivos adinerados, generalmente para pedir rescate. Lo que era inusual eran las instrucciones que nos habían dado. Nos dijeron que el objetivo no tenía sistema de seguridad en su casa, pero que no debíamos confiarnos. Nos indicaron que debíamos actuar con extrema precaución y vigilancia al asegurar al objetivo, y que lo consideráramos extremadamente peligroso. Finalmente, la instrucción más extraña que nos dieron fue que debíamos administrarle carfentanilo, una droga similar, a través de dardos tranquilizantes antes de asegurarlo. No era raro que nuestro empleador quisiera que tranquilizáramos a nuestro objetivo. Ya lo habíamos hecho con varios antes. Lo extraño era que nos pidieran específicamente usar carfentanil. Ese es el tipo de tranquilizante que se usa en elefantes. Incluso un solo dardo de esta sustancia sería suficiente para matar a un humano. Déjenme dejar algo claro, no éramos asesinos a sueldo. Sam y yo nunca habíamos matado a nadie en nuestras vidas, ni antes ni después de empezar este tipo de trabajo. Sabíamos que no había forma de usar esta sustancia para capturar al objetivo con vida. Simplemente asumimos que nuestro empleador no sabía mucho sobre tranquilizantes y solo quería sonar inteligente al incluir uno en particular. Realmente desearía que hubiéramos seguido sus instrucciones. Comenzamos a estudiar a nuestro objetivo al día siguiente de recibir las instrucciones. El chico era, por decirlo menos, un ermitaño.
Por lo que pudimos observar, vivía en la casa de sus padres, quienes casi nunca estaban en casa. Pasaba prácticamente todos los días en el interior, haciendo lo que fuera para pasar el tiempo, leer, jugar videojuegos, ver televisión, cosas típicas de adolescentes. Por más que lo intentamos, Sam y yo no encontramos ninguna razón para considerar a este chico intimidante, mucho menos peligroso. Parecía vivir una vida extremadamente protegida y era muy probable que nunca hubiera estado en una pelea. Pero teníamos un trabajo que hacer y debíamos seguir las reglas que nos dieron lo mejor que pudiéramos. La noche que fuimos a capturarlo, estacionamos nuestra camioneta justo afuera de la casa del chico. Nadie en el vecindario estaba despierto, así que sería relativamente sencillo sacarlo una vez lo tuviéramos. Sam se sentó al frente mientras yo me recostaba en la parte trasera de la camioneta, apuntando con el rifle tranquilizante a través de las puertas traseras. La forma en que estaba estacionada la camioneta me daba una vista perfecta de la casa del chico. Y por si te lo estás preguntando, no estaba usando carfentanil, sino una droga más débil que no mataría a un ser humano. No me preocupaba que nuestro empleador se molestara por no seguir sus instrucciones al pie de la letra. A menos que planearan analizar la sangre del chico cuando lo recibieran, no había manera de que lo supieran. Después de esperar unos 30 minutos, el chico apareció en la ventana de la cocina. No estábamos muy lejos, así que podía verlo con mucho detalle. Tenía una melena de cabello rubio ondulado, algunas pecas en la nariz y las mejillas, y unos penetrantes ojos verde esmeralda. Se estaba sirviendo un vaso de agua cuando lo alcancé con el dardo. Su reacción fue sorprendentemente tranquila. Saltó del susto cuando el dardo se le clavó en el cuello, pero no gritó. Cuando se lo quitó, no parecía asustado ni confundido. De hecho, solo se veía molesto, como si acabara de espantar un mosquito que se le había posado. Luego giró la cabeza y me miró directamente. Llevaba unos 4 años haciendo este trabajo en ese momento, y había visto cosas raras. Claro, la mayoría fue mientras navegaba en la dark web, pero aún así, casi nada me asustaba. La mirada que me dio ese chico me puso los pelos de punta. Es difícil describir exactamente la expresión que tenía mientras sus ojos se clavaban en los míos, pero la mejor manera en que puedo describirla es como una expresión que decía, atrévete a venir por mí. No te va a gustar lo que pasará si lo haces. Después de eso, el chico apagó la luz de la cocina y se salió de mi vista. La camioneta se sacudió cuando Sam abrió la puerta y salió, caminando hacia mí. Tenía una bolsa para cadáveres en una mano y una linterna en la otra. Bueno, compañero, ¿estás listo para esto?, dijo con calma. No sé si vio la expresión del chico o no, pero si lo hizo, no lo estaba mostrando. Sí, vamos, dije, guardando el rifle y tomando mi propia linterna. Carajo, esta es una buena casa, dijo Sam distraídamente. Este chico es afortunado. Ya sé que no es lo que solemos hacer, pero tal vez podríamos robar la casa mientras estamos aquí, ¿no? No le respondí mientras caminábamos hacia la casa. Forcé la cerradura de la puerta trasera, y entramos en silencio. Todas las luces estaban apagadas y el lugar estaba completamente en silencio. Primero fuimos a la cocina. Ambos sabíamos que el chico probablemente no estaría allí. Los tranquilizantes tardan un poco en hacer efecto, y si se había alejado después de recibir el dardo, probablemente estaría en alguna otra parte de la casa. Teníamos razón. La cocina estaba vacía, sin platos ni comida en las encimeras, excepto por el vaso de agua a medio llenar. Seguimos buscando por la casa, pero pronto quedó claro que algo andaba mal. No importaba cuánto buscáramos, no podíamos encontrar al chico en ningún lado. Ya debería haberse desmayado, el tranquilizante habría hecho efecto hacía rato. Pero no estaba en ninguna parte. ¿Estás seguro de que le diste al maldito chico?, me susurró Sam después de varios minutos de búsqueda infructuosa. Te juro que si arruinas este trabajo por fallar el tiro, te mato. Sé que le di, respondí con un gruñido.
Incluso lo vi sacarse el dardo. Entonces, ¿dónde diablos está?, preguntó Sam. No pudo haber llegado muy lejos, no con ese tranquilizante en su sistema. Nuestra discusión fue interrumpida por un ruido que provenía del otro lado de la casa. Sonaba como varios golpes rápidos, como si alguien estuviera pisoteando fuertemente. El ruido continuó por un minuto, moviéndose por la casa, hasta que finalmente se detuvo. Sam y yo nos separamos rápidamente para investigar. No estábamos seguros de dónde venía el ruido, y no queríamos arriesgarnos a que nuestro objetivo escapara. Caminé de nuevo a través de la cocina hasta la sala de estar. Estaba a punto de pasar a la siguiente habitación cuando algo llamó mi atención. En el suelo había un montón de ropa. Cuando miré más de cerca, me di cuenta de que era la ropa del chico. Lo reconocí como lo que llevaba puesto. Por lo que pude ver, se había desnudado completamente y había dejado la ropa allí. No tenía idea de por qué lo hizo. Desnudarse no te da una ventaja táctica cuando intentas escapar de un secuestro, al menos, no una que yo pudiera imaginar. Quitarse los zapatos podría hacer que tus pasos fueran más silenciosos, pero desnudarse completamente no parecía necesario. Estaba tratando de pensar en una buena razón para que el chico se desnudara cuando mis pensamientos fueron interrumpidos por un grito desgarrador que venía del otro extremo de la casa. Reconocí al instante la voz de Sam. Corrí lo más rápido que pude hacia donde había venido el grito. Cuando llegué, Sam estaba tendido en el suelo del pasillo. Desde donde estaba parado, solo podía ver su torso superior, brazos y cabeza. Se aferraba a la pared con desesperación, mientras algo en el pasillo, que no podía ver, tiraba y lo arrastraba por las piernas. Lo que fuera, era fuerte y estaba decidido a llevárselo. Corrí hacia adelante, desesperado por ayudar a mi compañero a liberarse. No llegué ni a la mitad del camino antes de que Sam perdiera el agarre y desapareciera de mi vista. Estaba gritando y llorando, suplicándome que lo salvara. Al doblar la esquina, lo que sea que lo tenía lo estaba arrastrando a través de la puerta del sótano. Solo vi a Sam por un segundo antes de que fuera arrastrado escaleras abajo. Corrí hacia la puerta y traté de encender las luces. Nada sucedió. Alguien había cortado la electricidad de la casa. Me debatía entre rezar para que eso que lo tenía estuviera solo y rezar para que no lo estuviera. Si estaba solo, eso significaba que no tendríamos que lidiar con nadie más. Pero también significaba que era lo suficientemente inteligente como para cortar la energía y así obtener ventaja. Mis pensamientos se interrumpieron cuando me di cuenta de que Sam había dejado de gritar. Consideré seriamente escapar y dejarlo atrás. Era fácil asumir que estaba muerto. Pero incluso las personas horribles pueden hacer amigos, y aunque no quisiera admitirlo, había formado un vínculo con Sam durante los años que trabajamos juntos. No pude dejarlo atrás. Así que, maldiciéndome por ser tan estúpido, bajé las escaleras. Cuando llegué al fondo, esperaba que el sótano estuviera en silencio. En cambio, escuché un ruido distintivo de crujidos que venía desde el otro lado de la habitación. Traté de discernir que era solo por el sonido, pero la adrenalina que corría por mi cuerpo hacía que fuera difícil concentrarme. Con manos temblorosas, encendí mi linterna y la apunté hacia el ruido. Todos los días desearía no haberlo hecho. Una criatura larguirucha colgaba de una barra expuesta que sobresalía del techo del sótano. Parecía humana, pero apenas. Sus brazos eran demasiado largos, con uñas como garras. Sus piernas y pies tenían demasiadas articulaciones, lo que le permitía colgarse boca abajo como un murciélago. Su piel no encajaba con su propio esqueleto, con algunas áreas estiradas y otras arrugadas. En cuanto al ruido de crujidos, rápidamente descubrí su origen. Sam colgaba inerte del agarre de la criatura. Estaba claramente muerto, con grandes trozos de su carne arrancados. Cada pocos momentos, la criatura levantaba el cuerpo de Sam hacia su boca y le arrancaba un gran bocado, masticando ruidosamente. No parecía ser muy exigente.
Comía cualquier parte que encontraba, incluidos los huesos. Una vez que se dio cuenta de que tenía una linterna apuntada hacia él, dejó de comer el cadáver de Sam y me miró. Su rostro era un desastre sangriento. Los rasgos de su cara estaban horriblemente distorsionados. Su mandíbula estaba tan abierta que pensé que se había desprendido del cráneo, y sus ojos carecían de cualquier humanidad. Esa cosa era un monstruo, y sabía que me mataría sin dudar si tuviera la oportunidad. Estaba paralizado por el miedo, mirando a esa cosa, cuando de repente la reconocí. Las características del monstruo eran aterradoras, pero el cabello rubio, las pecas y los ojos verdes lo hacían claro. Esa cosa era nuestro objetivo. Era el niño que habíamos sido enviados a capturar. Sus rasgos estaban mutilados y deformados, pero no había duda de que esa monstruosidad era él. Entendí por qué el tranquilizante no había funcionado, y por qué nuestro empleador insistió en que usáramos las drogas que nos dieron. No puedo imaginar por qué querrían a esta cosa con vida. Dormiría mucho mejor si supiera que estaba enterrada profundamente. Después de lo que parecieron horas de contacto visual ininterrumpido, el monstruo me chilló. Eso fue suficiente para hacerme correr escaleras arriba. No dejé de correr, ni me volteé para ver si me perseguía. Seguí corriendo hasta que llegué a la furgoneta, salté al asiento del conductor y salí disparado por la calle. Conduje varios kilómetros por encima del límite de velocidad, pero no me importó. No me sentiría seguro hasta estar a muchas millas de distancia de esa bestia. Después de escapar del pueblo, vacié mis cuentas bancarias y liquidé todo lo que tenía. Luego, pasé por un extenso proceso para borrar cualquier rastro que quedara. Cambié mi nombre, me sometí a una cirugía plástica y eliminé cualquier presencia que tuviera en la web. Para cuando terminé, no quedaba evidencia de quién había sido. En cuanto a todos los demás, yo no existía hasta hace 2 meses. Me prometí a mí mismo no hablar nunca de lo que vi, enterrar el pasado lo más profundo posible. Pero he sido atormentado por pesadillas desde que vi a ese monstruo, y pensé que tal vez, si advertía al mundo de su existencia, mi conciencia podría aliviarse. No puedo entrar en detalles sobre dónde está esa bestia. Es mejor para todos que eso se mantenga en secreto. En cuanto a quienes nos contrataron para capturarlo, no he vuelto a saber de ellos. Honestamente, me alegra que no hayamos logrado atraparlo. No quiero saber cuáles eran sus planes para el monstruo si lo conseguían. Así que toma esto como una advertencia. La gente dice que la web oscura está llena de monstruos. Yo aprendí de la peor manera que, a veces, eso puede tomarse literalmente. Era una época anterior a Google. Las páginas web, en su mayoría, eran HTML básico con algo de JavaScript. Casi nadie usaba CSS. Solo los foros de debate y algunos sitios bancarios tenían algo que se asemejaba a una combinación madura de frontend y backend. La red de los inicios. Una historia de la Deep Web de verdad, no solo sobre actividades ilícitas en línea. Navegaba por blogs aleatorios, sitios de GeoCities y cosas por el estilo, saltando de enlace en enlace. Finalmente, me encontré con una página peculiar. Parecía contener pensamientos aleatorios de diferentes personas, pero para la época, estaba muy bien diseñada. Los mensajes parecían crípticos, como si varias personas intentaran pasarse notas secretas. Empecé a explorar el código fuente, y oculto en los comentarios de un JavaScript, encontré varias direcciones IP. Recopilé todas las IP en un archivo de texto y comencé a enumerarlas. Algunas eran routers con mensajes de banner a los que podía acceder mediante Telnet, casi todos en universidades. Atención. Este es un sistema seguro de la Universidad de X. Las credenciales de Cisco predeterminadas de aquella época funcionaban en la mayoría de ellos, pero no me metí a investigar. Algunas de las IP correspondían a servidores web con poco o nada en ellos, principalmente Apache en Linux o algún BSD, y recuerdo al menos un servidor IIS.
Finalmente, di con un servidor web que tenía un enorme directorio de archivos HTML e imágenes TIFF, con algunos subdirectorios más pequeños que contenían lo mismo. El NSLookup no devolvió registros inversos para la IP. Una traza de Visual Route la ubicó en Colorado. Los archivos HTML parecían ser registros que un psicólogo o un profesional de la salud mental similar podría llevar. Las imágenes eran de faxes, aparentemente de naturaleza militar y médica. Mientras navegaba desde un subdirectorio de regreso al principal, en la parte superior apareció un nuevo archivo HTML llamado algo parecido a 1.helloder.html. La marca de tiempo era de ese mismo momento. Lo abrí y en texto plano decía, te vemos. Sin comillas, todo en minúsculas. Unos 15 segundos después, el servidor se cayó. Nunca debí haber cedido a la curiosidad por la dark web. Después de verla mencionada en los comentarios de YouTube, se me ocurrió la no tan brillante idea de buscar un tutorial de acceso. Logré entrar, pero rápidamente vi cosas que me perseguirán por siempre. Y luego, mi laptop fue hackeada y mi dirección IP quedó expuesta cuando, tontamente, puse la pantalla en modo completo. Agradezco haber salido antes de que algo peor sucediera. Pero, de ahora en adelante, nunca volveré a ver Internet de la misma forma. Todo comenzó una noche de fin de semana, cuando estaba aburrido y sin nada que hacer, navegando sin rumbo por YouTube. Me topé con un vídeo sobre leyendas urbanas, y noté que varias personas en los comentarios mencionaban visitar la dark web para ver cosas locas. Claro, la curiosidad me picó. Tuve que buscar qué era la dark web. Lo que leí en línea la hacía sonar escalofriante, pero intrigante. La gente decía que la dark web permitía acceder a los rincones más oscuros e inexplorados de Internet, donde cualquier cosa imaginable podía ser encontrada, tanto legal como ilegal. Contra mi mejor juicio, me encontré queriendo experimentarla de primera mano. Un momento de lapso en mi razonamiento. Tras más búsquedas, encontré un tutorial en YouTube que prometía mostrar cómo acceder fácilmente a la dark web. El vídeo explicaba cómo descargar un navegador llamado Tor que oculta tu ubicación, y daba enlaces a directorios repletos de sitios web que no se encontraban en los buscadores tradicionales. Parecía sencillo para mis habilidades tecnológicas. Con una mezcla de emoción y nervios, descargué el navegador Tor y cliqué el primer enlace misterioso del vídeo. La página que cargó era completamente negra con texto verde en un idioma extranjero. Un poco inquietante, seguro, pero nada fuera de lo común todavía. Probé con unos cuantos enlaces más. Entonces las cosas tomaron un giro oscuro. Hice clic en los primeros enlaces misteriosos del vídeo y parecía que la mayoría eran sitios web basados en texto. Nada demasiado loco. Pero luego, aterricé en uno que hizo que mi corazón se hundiera. Mostró a personas encadenadas en lo que parecían celdas de prisión. Muchos estaban gravemente magullados y claramente eran víctimas de tráfico. En completa incredulidad, hice clic hacia atrás y probé un enlace diferente. Este sitio mostraba filas de fotos de diferentes partes del cuerpo, manos, pies, ojos, órganos. Muchos ensangrentados, con una lista de precios junto a ellos. Parecían estar a la venta. Me sentí mal al darme cuenta de que esto era un verdadero tráfico ilegal de partes del cuerpo humano. Mi morbosa curiosidad me llevó a probar un último enlace antes de salir de allí. El último sitio que cargó en mi navegador Tor fue el más horrible de todos. Estaba configurado como si fueran imágenes de cámaras de seguridad mostrando diferentes habitaciones donde la gente estaba atada a mesas, rodeada de equipo de laboratorio. Parecían ser prisioneros a quienes les hacían experimentos terribles en contra de su voluntad. Me quedé congelado de horror, observando primeros planos de conejillos de Indias involuntarios a los que inyectaban, cortaban y sometían a procedimientos agonizantes. Algunos estaban flácidos y inmóviles, claramente fallecidos. Otros gritaban o gemían en silencio sin escapatoria.
La brutalidad clínica me sacudió hasta la médula. Esto era material de pesadilla. En un momento de terrible shock, puse la pantalla en modo completo para ver mejor una de las habitaciones. Me sentí completamente enfermo, pero no podía apartar la mirada. En ese momento, una ventana emergente roja parpadeante y brillante, apareció sobre el montaje gigante de personas sufrientes, anunciando que mi dirección IP había sido detectada y hackeada. El pánico inundó mi sistema. De pronto, capturas de pantalla y fotos de mis perfiles de redes sociales comenzaron a parpadear rápidamente en la pantalla, junto a mi dirección de casa en letras grandes. Me di cuenta de que me había vuelto vulnerable a ser hackeado. El terror fue instantáneo y visceral. Con las manos temblorosas, cerré con fuerza mi laptop y salté de la mesa donde estaba sentado. Mi corazón latía con fuerza a medida que la horrible realidad se hundía en mí. Había visto cosas que no estaban destinadas a ojos humanos. Y ahora, mi identidad también podría estar comprometida. Caminé de un lado a otro por mi apartamento, olas de paranoia me inundaban mientras imaginaba todas las formas en que mi vida podía arruinarse por mi tonta curiosidad. La policía aparecía en mi puerta para interrogarme, me añadían a listas de vigilancia criminal, cheques atacaban mis cuentas. Las posibilidades que giraban en mi mente eran interminables y aterradoras. Durante los siguientes días, estuve al borde, preguntándome constantemente si mi identidad había sido comprometida. Cada correo electrónico inusual o llamada telefónica me hacía encoger. No dejaba de imaginar a la policía apareciendo en mi puerta para arrestarme por lo que había presenciado en la dark web, aunque la había cerrado rápidamente. No podía comer ni dormir bien mientras esperaba ver cuán graves serían las consecuencias de sucumbir a mi fascinación por este lugar. Afortunadamente, después de 2 semanas llenas de estrés, nada extraño terminó sucediendo. Mis cuentas e identidad parecían estar seguras, lo cual fue un gran alivio. Había tenido suerte, considerando lo descuidado que había sido. Nunca más me pondré en esa situación. La curiosidad no vale ese nivel de riesgo. Pero nunca podré deshacerme de esas imágenes horribles grabadas en mi mente. Cada vez que oigo hablar de la dark web ahora, siento temblores de ansiedad. Aprendí a las malas que algunos peligros no valen la pena explorar, especialmente cuando tienes mucho que perder. La dark web definitivamente hace honor a su ominosa reputación. Aventurarse allí, aunque sea por poco tiempo, te sacude hasta la médula una vez que has visto lo que acecha en sus sombras. Me quedaré con el Internet mainstream a partir de ahora. Hay algunos lugares a los que los ojos humanos simplemente no están destinados a ir. Al final, aprendí a las malas a dejar algunas curiosidades sin investigar en lugar de ceder a ellas. Afortunadamente, la dark web es una que puedo elegir evitar después de haberme acercado demasiado. Esa noche accedí a la Deep Web por puro aburrimiento, una decisión de la que me arrepentiría para siempre. Simplemente hacía clic sin rumbo, buscando entretenimiento, cuando tropecé con un sitio que traficaba identidades robadas. Nunca podría haber imaginado ver mi propia licencia de conducir entre los inquietantes artículos que vendían. Todavía se me hiela la sangre al recordarlo. Todo comenzó como un sábado por la noche cualquiera, sin nada interesante que hacer, solo en mi dormitorio. Mi compañero de cuarto estaba afuera y yo no tenía absolutamente nada que hacer. Últimamente había escuchado rumores en el campus sobre estudiantes que accedían a la misteriosa Deep Web usando un navegador llamado Tor para comprar cosas ilegales como identificaciones falsas y cuentas de Netflix hackeadas. Aunque sonaba turbio, estaría mintiendo si dijera que no despertaba mi curiosidad. Tenía tiempo de sobra y mi mal juicio, nublado por el aburrimiento, me empujó a hacer cosas tontas. Contra mi mejor instinto, decidí ver si podía encontrar instrucciones para acceder al navegador cifrado Tor por mi cuenta. Después de buscar en Internet, logré encontrar una guía para instalar y configurar Tor en mi laptop. A medida que hacía clic durante el proceso, sentía una mezcla de nervios y una emoción peligrosa.
Sabía que me estaba adentrando en algo potencialmente peligroso e ilegal, pero el atractivo del misterio superó la voz cautelosa en mi cabeza que me advertía que me alejara. Una vez configurado, el navegador Tor superpuso una red que ocultaba mi ubicación e identidad. Con el corazón acelerado, hice clic con duda en un enlace de la guía para entrar a la Deep Web. Realmente no tenía idea de lo que me esperaba. El primer sitio oculto que cargó fue un mercado negro enorme para la compra y venta de todo tipo de documentos fraudulentos, datos hackeados y otra información personal obtenida ilegalmente. Mis ojos se agrandaron mientras navegaba lentamente por las siniestras mercancías, fascinado de forma morbosa por el hecho de que un lugar así existiera justo bajo la superficie del Internet cotidiano que conocía. Había secciones enteras dedicadas a identificaciones falsas de todos los estados, miles de números de tarjetas de crédito robadas, números de seguro social, expedientes médicos hackeados, registros telefónicos, fotos desnudas obtenidas sin consentimiento. Era el sueño absoluto de un ladrón de identidad y estafador, un tesoro de datos personales vulnerables. Sentía una mezcla de asombro y profunda inquietud mientras navegaba por página tras página, pero me sentía perturbadoramente obligado a seguir, incapaz de apartar la mirada de ese vasto mercado negro escondido a plena vista. Solo en el área de identificaciones falsas, había cientos de licencias, tarjetas de identificación y pasaportes aparentemente legítimos de estados y países de todo el mundo. Hice clic en muestras de varios estados, examinándolas detenidamente. Me sorprendió lo increíblemente auténticas que parecían, hologramas nítidos, diseños aparentemente oficiales, logotipos del DMV y del gobierno. Estos documentos podían engañar fácilmente a la mayoría de las personas y negocios, me di cuenta con un nudo de ansiedad en el estómago. Seguí desplazándome lentamente por fila tras fila interminable de identificaciones fraudulentas en venta, mirando de reojo de manera desapegada los nombres, fotos y detalles vitales de extraños al azar. De manera inquietante, muchas de las personas parecían como si pudieran ser compañeros de escuela, vecinos o compañeros de trabajo. Cuando llegué aproximadamente a la mitad de la lista de mi propio estado, me congelé de incredulidad. Mirándome desde la pantalla estaba mi propio rostro y nombre en una licencia que se estaba vendiendo. Me quedé mirando en estado de confusión y pánico, revisando la imagen una y otra vez, pero no había duda alguna. Era mi licencia de conducir real y actual. Mi nombre, foto, dirección de casa, número de licencia, todo replicado con meticuloso detalle. Examiné cada píxel de cerca, pero no pude encontrar ningún defecto que probara que no era genuina. Mi mente daba vueltas mientras intentaba comprender cómo esto podía ser posible. ¿Habían hackeado y comprometido mi identidad sin que yo lo supiera? ¿Había figuras sombrías por ahí con acceso a mis datos personales? Se sentía como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Seguí desplazándome por las páginas restantes de mi estado con una creciente inquietud, aterrorizado de encontrar más información mía copiada y en venta. Pero, al parecer, solo estaba la licencia, al menos por ahora. Sin embargo, sabía que con acceso a eso, los criminales podrían fabricar fácilmente otros documentos falsos en mi nombre y robar mi identidad. Me quedé sentado, conmocionado por esta violación impensable, con mi sentido de seguridad hecho trizas. Me quedé mirando en pánico, revisando todo una vez más, pero no había duda alguna. Me quedé allí, en shock atormentado, dándome cuenta de las aterradoras implicaciones. Con acceso a la información de mi licencia, los ladrones de identidad podrían abrir cuentas fraudulentas, hacer identificaciones falsas, destruir mi crédito. Mi seguridad había sido completamente comprometida por fuerzas invisibles. Aturdido, cerré mi laptop y comencé a caminar ansiosamente de un lado a otro mientras la realidad se hundía. Imaginé todas las formas en que los cibercriminales sin rostro podrían ahora explotar cada aspecto de mi identidad digital. Declaraciones de impuestos falsas en mi nombre, vaciar mis cuentas bancarias. Ver esa licencia robada tan real con mi rostro había hecho que la amenaza del robo de identidad fuera aplastante y concreta. Durante los días siguientes,
estuve constantemente al borde mientras revisaba todas mis cuentas en busca de algo inusual. Contenía la respiración cada vez, esperando ver cargos misteriosos o contraseñas cambiadas. Me di cuenta de lo fácilmente que los hackers maliciosos podían secuestrar y destruir mi identidad en línea, y estaba en un estado de hipervigilancia. Para mi enorme alivio, nada parecía haber sido comprometido todavía, aparte de la licencia en sí. Pero sabía que había vislumbrado lo frágiles y vulnerables que son nuestras huellas de datos personales, flotando en algún lugar en las sombras digitales que nunca vemos. Mi sentido de seguridad se había quebrado para siempre. Todo comenzó hace unas semanas durante las vacaciones de invierno, cuando me quedé despierto tarde una noche, solo y sin nada que hacer. Había escuchado rumores en el campus sobre estudiantes expertos en tecnología que accedían a la misteriosa Dark Web a través de un navegador llamado Tor. Por supuesto, esto despertó mi curiosidad. Después de investigar un poco en línea, descargué Tor, aunque no estaba del todo seguro de dónde buscar una vez que tuve acceso a la red encriptada. Con una mezcla de nervios y emocionante expectativa, comencé a hacer clic aleatoriamente de un enlace a otro. Al principio no encontré nada demasiado alarmante. Muchos de los sitios eran solo páginas de texto llenas de códigos y nombres de usuario, pero eventualmente, por pura casualidad, llegué a un foro oculto que se veía mucho más siniestro. Los usuarios publicaban abiertamente sobre todo tipo de actividades cibernéticas turbias, hackear computadoras, vaciar cuentas bancarias, vender datos e identidades robadas, e incluso cosas más espeluznantes o altamente ilegales que no mencionaré. Sabía que debía haberme ido de inmediato, pero algo me obligaba a quedarme, fascinado por esta visión del lado oscuro de la web. En contra de mi mejor juicio, creé una cuenta anónima en el foro y me presenté como un novato curioso que quería aprender sobre la Dark Web. Me hice pasar por un forastero fascinado por esta comunidad cibernética secreta. Sorprendentemente, los miembros experimentados parecieron muy emocionados de tomarme bajo su ala y mostrarme las cuerdas sombrías. En retrospectiva, claramente estaban reclutando carne fresca, pero en ese momento, me sentí halagado por lo acogedores que eran. No pasó mucho tiempo antes de que mi bandeja de entrada se inundara de mensajes privados de usuarios veteranos, entusiastas por enviarme enlaces a wikis ocultos, sitios de mercados negros, programas de malware peligrosos para practicar y guías para cubrir mis huellas en línea. Uno incluso afirmó que podría conseguirme documentos falsos como licencias y pasaportes si quería. Su generosidad y apertura me asombraron, dado lo ilegal de todo. Como un idiota, descargué archivos y hice clic en enlaces que nunca debería haber tocado, demasiado intrigado y seducido por la promesa de absorber todo el conocimiento prohibido que este submundo cibernético tenía para ofrecer. Cuanto más me enviaban, más consumía, sin detenerme a considerar las posibles consecuencias. Ser bombardeado con tanta información privilegiada me hacía sentir como si formara parte de un club secreto exclusivo. Los veteranos de la Dark Web eran tan amables y ansiosos por ser mis mentores, que me dejé llevar por completo, sumergiéndome más y más en todo lo que me mostraban. Me daba un peligroso subidón y una sensación de pertenencia. En ese momento, me convencí de que era solo una forma mayormente inofensiva de satisfacer mi creciente fascinación con la Internet oculta. Asumí que las pantallas anónimas que me guiaban estaban simplemente emocionadas por pasar sus habilidades a la próxima generación. En mi ingenuidad, nunca consideré adecuadamente lo imprudentes y vulnerables que mis acciones me estaban volviendo. Pero, después de un par de semanas de adentrarme más en discusiones sombrías y rincones ocultos de la web, empezaron a suceder cosas extrañas en mi vida digital diaria fuera de Tor. Noté intentos no autorizados de iniciar sesión en mis cuentas de redes sociales, que me agregaban a listas de correo extrañas a las que nunca me había suscrito, y una sensación persistente de que me estaban vigilando desde las sombras. Cosas desaparecían de mi galería de fotos en el teléfono que sabía que no había borrado. Era como si hubiera pateado un nido de avispas y ahora fuerzas invisibles me estuvieran rastreando.
Me convencí de que mi verdadera identidad había sido comprometida de alguna manera a través de mis imprudentes actividades en la dark web. Realicé escaneos de seguridad exhaustivos y me puse en un bloqueo digital total, pero la sensación creciente de ojos extraños vigilándome desde lugares invisibles solo se intensificó. Sabía que tenía que cortar completamente todos los lazos con ese peligroso reino en línea de inmediato. Más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, no tenía ni idea de lo mal que estaban a punto de ponerse las cosas hasta unas mañanas después. Abrí la puerta de mi dormitorio para encontrar un sobre sin marcas que había sido deslizado por debajo durante la noche. Con manos temblorosas, lo abrí y encontré una nota mecanografiada con un mensaje escalofriantemente simple: ahora sabemos exactamente quién eres. Te estaremos vigilando de cerca a partir de ahora. Un terror puro me invadió de inmediato. Me había traído esto a mí mismo por mi curiosidad imprudente y ahora, extraños sin rostro ni nombre tenían mi nombre, ubicación, y quién sabe qué más. La nota también implicaba que esto no era solo una broma o una amenaza vacía. Ahora me estaban monitoreando y acechando activamente, tal vez incluso físicamente, por entidades que no podía identificar ni detener. Durante las semanas siguientes, me convertí en un desastre nervioso y paranoico. Saltaba ante cada ocurrencia extraña, tanto en línea como en el mundo real, preocupado por quién podría estar al acecho. Sabía que era poco probable que algún grupo criminal cibernético realmente viniera tras de mí en persona, pero el conocimiento inquietante de que mi identidad y datos estaban ahí y siendo rastreados por fuerzas ocultas y poderosas, me dejaba constantemente mirando por la ventana o sobre mi hombro, sin confiar en nadie. Casi no dormía. Al final, no ocurrió nada más directamente siniestro relacionado con la carta anónima en sí. No hubo mensajes de seguimiento ni incidentes concretos que pudiera conectar definitivamente con ello. Con el tiempo, la paranoia inmediata más debilitante se desvaneció, pero quedó una vaga inquietud persistente, al igual que la sensación de que ojos invisibles me observaban desde algún lugar en las sombras. Me había aventurado ingenuamente a un lugar para el que no estaba preparado, y luego me retiré rápidamente una vez que la oscuridad comenzó a alcanzarme. Pero, incluso haber interactuado brevemente con esas fuerzas fue suficiente para dejar una marca escalofriante y permanente en mí, muy profunda. Un recordatorio grave de que si tentas a las sombras, ellas podrían decidir tentarte a ti de formas que no puedes anticipar ni controlar. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse de manera tan sencilla. Mi imprudente incursión en la dark web me sirvió como una lección aleccionadora ese día. Todo tiene un precio, y comprometer tu identidad y seguridad en el mundo real, incluso indirectamente, nunca vale la pena por la emoción fugaz de coquetear con fuerzas digitales incontroladas que no entiendes. Estoy inmensamente agradecido de que las cosas no escalaran más de lo que lo hicieron, pero los efectos perduraron y me moldearon durante años. Ahora, sé mejor que tomar riesgos innecesarios, bailando con el diablo, sea real o digital, por más tentador que sea. La curiosidad mata más que solo a los gatos, especialmente en línea. Algunas piedras es mejor dejarlas sin voltear para siempre. La noche, con ojos curiosos tanto dentro como fuera de la máquina, una vez que vislumbras la oscuridad que te observa de vuelta, nunca te deja del todo. No cometeré ese error de nuevo.